Y hoy viernes tenemos también en el programa nuestro ratito dedicado a acercarnos a la salud mental, algo que siempre hacemos de la mano del psicólogo de ASAM, de Andrés Rodríguez. Y hoy también todavía nos acompaña una de las personas que han estado ayudándoles durante un tiempo en ASAM, han estado de prácticas. Ella es Paula Santos, estudiante de psicología en la UNED, que ya la escuchábamos en algún programa anterior también. Y hoy también nos acompaña en este espacio. Así que saludar a los dos, a Andrés y a Paula, que los tengo aquí en el estudio. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y hoy vamos a hablar de la ansiedad, que es un tema que a mí me parece, la verdad, bastante interesante, porque ¿quién no ha pasado por alguna fase de ansiedad alguna vez en la vida, ¿no, Andrés? Exactamente, al final todos hemos pasado y pasamos y vivimos y viviremos, aquí vamos a conjugar todo el presente, pasado y futuro, momentos de ansiedad y una respuesta a la ansiedad. Encontrarnos con situaciones novedosas también genera pues unas ciertas respuestas. Y hablando con Paula y pues bueno, preparando un poco el programa o pues bueno, diciendo bueno, ¿qué podemos traer a la gente que le pueda interesar? Pues surgió esto de la ansiedad. Sí. Entonces, Paula nos trae unas ideas muy claras y nos va a plantear unas ideas bastante interesantes, pues también para empezar a definir la ansiedad, vamos a llamarla como respuesta lógica y normal, a la ansiedad ya como una respuesta que nos desborda y que es necesaria ir regulando y abordando. Sí. ¿Vale? Entonces, o sea, que Paula nos va a ayudar a reconocer, ¿no?, si realmente estamos teniendo un episodio de estos de ansiedad y hasta qué punto puede ser preocupante o no, ¿no? Exactamente. Venga, pues Paula, lo primero, si te parece, vamos a explicar un poco qué es la ansiedad, cómo la sentimos nosotros, ¿no? Vale. La ansiedad, como muy bien ha dicho Andrés, es una reacción humana natural que afecta pues tanto a la mente como al cuerpo. Y es una emoción que a priori no es mala. Es más, puede tener hasta una función de supervivencia porque actúa como una señal de alarma de que el cuerpo pues tiene una amenaza o un peligro. Sí. El problema está cuando la ansiedad es excesiva o desproporcionada y nos puede llegar a afectar en todos los aspectos o en gran parte de los aspectos de nuestra vida diaria. Cuando ya nos influye es cuando ya empieza a haber un problemilla. Sí. El miedo y la ansiedad son similares, pero no es lo mismo. La diferencia es que el miedo es una respuesta del organismo ante un peligro real y presente. Y la ansiedad, sin embargo, es una emoción que se produce cuando anticipamos esa amenaza, es decir, que nos preocupa el futuro, por así Pensando decirlo. que nos puede pasar algo, que podría pasarnos algo que todavía no nos ha pasado. Exactamente. Efectivamente. Un ejemplo ahí, y a mí me gusta el ejemplo este es cuando hablamos del miedo al perro. Todos son la mayoría, yo tengo miedo al perro, ¿vale? Pero realmente, hablándolo, cuando yo veo al perro y lo evito o ya empiezo a sentirme nervioso o empiezo a sentir algún que me da taquicardia, ahí tengo la respuesta de miedo porque estoy viendo al perro. El estímulo en este caso es real, está presente. Sí. Pero solamente por pensar en que me voy a encontrar con el perro sin verlo, me adelanto, ahí es, y empiezo a sentir taquicardia, empiezo a sentir un poco de sudoración. Igual me encuentro al perro del vecino o algo así. Pues eso es una respuesta de ansiedad, para que veamos la diferencia. Claro. Sí, vale. Entonces, claro, el cuerpo muchas veces se mantiene en esa tensión constante, en el nivel de ansiedad, y siempre en alerta, lo que al final puede perjudicarnos, porque un alto nivel de activación del organismo al final lo desgasta y podemos caer incluso en una depresión. El cansancio del cuerpo, por así decirlo. Sí. Y también hay que destacar que no es lo mismo la ansiedad que el estrés. El estrés aparece cuando hay demandas ambientales excesivas, es algo más cognitivo. Esto se confunde mucho también. Efectivamente. Para los que no somos entendidos en la materia, muchas veces no sabes eso, si lo que tienes es estrés, es ansiedad. También hemos de admitir que a veces nosotros los profesionales pues nos liamos un poco con palabras y a sacar muchas palabras, pero lo que dijo Paula ahora, y ese es el detalle clave, a nivel cognitivo, el estrés a nivel cognitivo. Entonces, ahí vuélvelo a repetir, Paula, esa partecilla de esa el estrés diferenciación. aparece cuando hay demandas ambientales excesivas y es una reacción cognitiva. Sin embargo, la ansiedad es algo más emocional, el cómo te hace sentir una futura situación. Entonces, principalmente los síntomas que tiene, que podemos ver, observar y que podemos incluso prevenir a veces. Sí. Preocupación excesiva, yo creo que es el principal y el que todo el mundo más o menos, entre comillas, conoce. Sentimiento de agitación, ritmo cardíaco rápido, sudoración, temblores, la boca seca, irritabilidad, pero no solo un día que digas, hoy estoy un poco más irritable, no, es un mantenimiento constante de llevo unos meses que es que no me aguanto ni yo.
Sí. Ahí tienes que empezar a mirar si estás sufriendo un poco de ansiedad por algo, si tienes alguna causa específica. Sí. Intranquilidad se suele definir más como nerviosismo, la típica persona que no puede estar quieta, que necesita hacer cosas todo el rato, que es que no sabe ni descansar, por ejemplo. Fatigarse fácilmente, porque claro, tienes un alto nivel de activación en el organismo y es distinto correrse 100 metros a sprint que hacérselos andando. Es muy diferente, el organismo se fatiga más de una manera que otra. Dificultad para concentrarse y problemas de memoria. Muchísimos de los estudiantes de hoy en día se quejan de es que me cuesta mucho concentrarme, me cuesta mucho tal, sobre todo memoria a corto plazo, porque la cabeza se va a otras cosas porque piensas y piensas y piensas, la rumiación, ¿no? Que se llama. El easy. El easy, tan famoso. Luego, dificultad para conciliar el sueño y también para mantenernos dormidos. Eso ya entra dentro de un montón de problemas del sueño que hoy no nos va a dar tiempo a hablar. No es el caso, no es el tema que nos ocupa hoy. Efectivamente. Ataques de pánico o ataques de ansiedad, que es como el caso más, el pico. ¿Un ataque de ansiedad cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Se puede manifestar de tantas maneras diferentes que realmente no sabes ni cuándo lo estás teniendo. Una persona puede estar teniendo un ataque de ansiedad y teniendo taquicardia, falta de respiración, hiperventilando, te mareas, incluso puedes llegar a vomitar. Sí. Y luego otra persona puede estar quieta, mirando a un punto fijo, que no responde o... ¿Sí? Claro, porque aquí el nivel de activación lo que hace es que se desborda la persona. Sí que normalmente, pues bueno, la gran mayoría de las personas sí que tienen esa respuesta exagerada, sí, la elevada, primera que comentaba Paula. Exactamente, pero sí que también puede haber un bloqueo, vamos a llamarlo bloqueo, en el que la persona, pues bueno, pues tiene tanta ansiedad, tanto de su respuesta emocional le desborda tanto que se bloquea. ¿Cómo que se bloquea? Se paraliza. Entonces, claro, los ataques de ansiedad y, mira, en Latinoamérica le llamamos ataques de pánico, porque realmente es como ese miedo excesivo también, esa respuesta, volvemos al mismo tiempo, puede ser por un estímulo real o por un estímulo futuro, que es tan excesivo que la persona se desborda en ese mismo momento. Y entonces, pues bueno, uno de los principales pensamientos que se tienen y que sí que es común en muchas personas es: ¿y si pierdo el control? Aunque estemos así paralizados, están pensando la persona, estoy perdiendo el control. Eso genera que se retroalimente su respuesta y entonces sea capaz de controlarse. Y lo mismo pasa cuando nos desborda la taquicardia y los pensamientos, pues bueno, y estoy perdiendo el control. Si tiene muchas taquicardias, y si me muero, me está dando un ataque cardíaco. Y entonces, claro, todo eso lo relacionamos con pérdida del control. Entonces, pues bueno, es una parte importante también de ver que la ansiedad desbordada puede generar esos picos. Y entonces, claro, pues las personas tendemos a evitar las situaciones donde nos ha ocurrido eso. Y ahí entonces ya empezaríamos a hablar de otros problemas como la agorafobia, que es miedo o imposibilidad o evitación de situaciones en las que me sea difícil escapar o pasar cierta vergüenza. Entonces, la ansiedad es una respuesta importante, pero como muy bien está diciendo Paula, hay que tenerla regulada. Porque además, hay otros síntomas. Sí, también con relación a eso, evitar situaciones sociales, porque claro, te preocupa que la gente te juzgue o que te vayan a humillar, lo que piensen de ti, cualquier cosa que te pueda pasar en la calle te preocupa. Y luego otros síntomas físicos, pues mareos, desmayos, indigestión, vómitos, problemas gastrointestinales, hay un montón de problemas físicos. ¿A quiénes afecta? Siguiente parte. Sí. Actualmente tiene una prevalencia del 5% de la población, que lo piensas o no, es mucho, demasiado. Y afecta a todas las edades, o sea, ancianos, adultos, adolescentes y niños, a todos. Aunque sí que es verdad que lo suelen padecer más las mujeres que los hombres. ¿Ah, sí? Y hay algunas teorías que explican que las mujeres somos más emocionales y que por eso sabemos reconocer mejor los síntomas de ese malestar. Eso no significa que los hombres también la puedan manifestar. Lo que pasa es que no sabemos reconocerla en muchos casos también. Entonces, por eso, aquí, claro, volvemos al mismo punto también de que se le pone nombre a algo que nos está pasando. Quizás los hombres, pues no lo entendemos, o pues ciertas personas no lo entendemos, no sabemos lo que está pasando y no le ponemos nombre. En el caso de otras personas sí le ponen nombre y acuden también al profesional y ahí es donde se diagnostica. Y ese 5% que dice Paula, pues es las personas diagnosticadas, vamos a llamarlo así, de esa respuesta emocional desbordada. ¿Y cómo podemos hacer frente a esta situación? A minorar esa sensación tan negativa que se tiene que sentir llegado ese caso. Pues en primer lugar,
acudiendo a un especialista. O sea, es el consejo que todo el mundo escucha, pero que es el más real y verdadero. O sea, acudiendo a un especialista, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, como queráis. Sí. Porque cada problema puede suponer un tratamiento distinto y además cada persona necesita un tratamiento distinto. Porque todas las personas somos diferentes. Y entonces lo que necesitamos es aprender a ver esas emociones y esas sensaciones como algo normal y lógico del cuerpo y saber gestionarlas, afrontarlas, esas emociones, porque nos paralizan muchas veces. Entonces, mentalmente, el saber que estás preparado para esas situaciones mejora mucho esa ansiedad. Ya. También es muy importante saber que con las pastillas no se soluciona todo, porque puede que alivie muchos síntomas de esa ansiedad, pero hay un momento en el que el cuerpo crea una tolerancia y entonces, ¿qué hacemos cuando deje de hacerte ese efecto? Hay que buscar la causa y el origen de esa ansiedad, ya sea problemas familiares, problemas económicos, situaciones sociales, personales, cualquier cosa. Y conociendo esa causa, entonces podemos proponer una solución o intentar aliviar esa ansiedad mejorando las estrategias, conociendo más estrategias nuevas. ¿Cómo hacemos esto? Pues yendo a terapia. Ya. Es que Volvemos a lo mismo. principalmente la única manera. Sí. Otras formas que pueden ayudar, no solucionar, pero sí ayudar, es llevar una dieta saludable, que quieras que no, que el cuerpo lleve un equilibrio dentro, puede mantener algo más emocional. Limitar el consumo de cafeína, teínas, Las santinas y el tabaco, porque claro, a mí, por ejemplo, Andrés me ha dicho otro café y digo, estoy ya súper nerviosa, no me voy a tomar otro, o sea, es que no me renta. Evitar alcohol y drogas recreativas, también porque pueden causar o empeorar esa ansiedad. O sea, mucha gente, hay veces que tenemos ese... ¿Cómo se dice? Vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad, ansiedad. sí. Entonces, pues bueno, si tomamos determinados estimulantes del sistema nervioso central, pues lógicamente nuestro cerebro, nuestro cuerpo va a actuar y nuestro sistema autónomo va a actuar de forma más acelerada. Por tanto, vamos a interpretar que nuestro cuerpo tiene taquicardia y nuestro pensamiento va a ser interpretarlo porque tengo ansiedad o porque algo me ha pasado y quizás es porque me he tomado 4 cafés en lugar de plantear otra cosa. Entonces, pues bueno, sí que es importante regular el consumo. Vale. Luego, hacer ejercicio. Parece mentira, pero es súper importante. Yo siempre me quejo de que no quiero hacer ejercicio, pero es que es lo que más me ayuda para controlar esa ansiedad. Porque realmente te cansa y te desfogas. Como dice Andrés, ventilar la emoción. Siempre dice ventilar la emoción. Sí. Llevar un diario. Hay muchas veces que viene bien escribir todo lo que sientes o todo lo que piensas para poder reflexionar sobre eso, porque puedes editarlo y volver a leerlo y volver a repensarlo. Sí. Luego la meditación y el yoga, que se han puesto como muy de moda. También el mindfulness, la terapia de relajación muscular. Hay un montón de cosas que nos pueden ayudar. Y mantener una buena higiene del sueño. Es decir, no te pegues con el móvil 3 horas antes de meterte en la cama, no te tomes un café a partir de X horas de la tarde, etc. Sí. Y luego también quería decir que hay distintos trastornos de ansiedad como obsesivo-compulsivo, la fobia específica, fobia social, trastorno de pánico, de estrés postraumático, pero que existen, pero que hoy no podemos hablar de ellos. Sí. Y que al final, pues bueno, la base sigue siendo un poco, pues en la fobia social el miedo, es decir, una respuesta emocional que nos desborda, en el trastorno obsesivo-compulsivo, un pensamiento y unos comportamientos que nos desbordan, y al final, pues bueno, que son, vamos a llamarlo así, problemas que surgen por el desbordamiento de pensamientos o emociones. Entonces, pues muy importante lo que acaba de decir Paula, es decir, vamos a intentar regularlo mediante algunas estrategias que nos sirven para centrarnos y también pues acudiendo a los profesionales adecuados para buscar la solución correcta para cada persona, o adecuada. En vez de correcta, vamos a llamarlo adecuada para cada persona. Pues Paula y Andrés, muchas gracias por habernos ayudado esta mañana a acercarnos un poquito más a este asunto de la ansiedad, que yo creo que hay mucha gente que se ve afectada por esto de la ansiedad últimamente. Así que gracias por habernos ayudado a saber un poco más acerca de este asunto, de cómo afrontarlo también. Y nada, que yo agradeceros que hayáis estado conmigo un viernes más aquí los dos. Que tengáis muy buena semana y hasta el próximo viernes. Gracias. Igualmente.